Bueno, continuamos el programa de hoy. Tenemos un invitado súper especial para mí porque hace mucho que quería entrevistarlo, charlar con él sobre temas que me parecen muy importantes para la biodiversidad de nuestro planeta y se trata de los océanos. Estamos con Andrés Milesi de Océanos Sanos, bienvenido. Gracias, muy amable por la invitación. Un gusto. Bueno, gracias por estar acá. Muchos temas para hablar, estábamos hablando recién en la pausa. Queremos tocar como todos y no sabemos si nos va a dar el programa, pero lo vamos a intentar. Nos llegó una noticia el 31 de diciembre, hace poquitos días, en Argentina se aprobó la exploración sísmica en Argentina. ¿Cómo impacta esto en la biodiversidad? ¿Cómo impacta esto a Uruguay también? Bien, es un tema bastante amplio, pero vamos a tratar de resumirlo. La historia es que para buscar petróleo en el mar, o sea, aguas profundas, estamos hablando de 200, 300 kilómetros después de la costa, hay que hacer una exploración, y esa exploración se hace con sísmica. ¿Qué es sísmica? Son sonidos sumamente potentes que bajan al fondo marino, rebotan esas ondas y le dan una información al barco que está en ese momento. Esas explosiones sísmicas, además de buscar petróleo y gas y otros minerales, están dañando nuestro ecosistema y nuestras especies. El daño es impresionante, no solamente a los pequeños organismos, sino también a los grandes organismos, desde pequeñitos hasta las ballenas, ¿tá? Que utilizan este sonido para buscar su comida, su alimentación o simplemente para buscarse entre ellos, comunicarse entre ellos. Entonces, la exploración ya genera un impacto. ¿Tá? Después viene lo que es la explotación del hidrocarburo, que eso genera otros impactos más. Y si bien esto es en aguas argentinas y nosotros no, como uruguayos no tenemos injerencia en Argentina, puede impactar indirectamente a las especies que utilizan las aguas argentinas y las aguas uruguayas como reproducción o zonas de alimentación. Entonces nos vamos a afectar, y teniendo en cuenta de que esos sonidos pueden viajar hasta 4.000 kilómetros de distancia. Quiere decir que si eso ocurre enfrente de Mar del Plata, perfectamente en el puerto de Montevideo con un hidrófono podríamos sentir esos sonidos y obviamente la fauna reaccionar a ellos, o espantándose, o moviéndose, o incluso generándoles daño, ¿no? Claro. Nosotros en Uruguay tenemos áreas protegidas. ¿Llegaría esa contaminación? Vamos de nuevo con la pregunta. ¿En Uruguay tenemos áreas protegidas? Bueno, sí. Tenemos, son muy poquitas, es muy bajo el porcentaje de nuestra agua que está protegida, menos del 1% de lo que es toda el área protegida. Ahí estamos viendo algunas imágenes de Isla de Lobos. Eso es nuestro, o sea, eso es de todos los uruguayos. Tenemos más territorio marítimo que terrestre, tenemos más agua que tierra y lamentablemente tenemos muy poco protegido, ¿tá? Estamos desde nuestra organización con un proyecto que se llama Un Solo Mar, promoviendo la generación de áreas marinas protegidas que lleguen a porcentajes interesantes, es decir, un 10, un 20%. ¿Qué hace falta para que lleguen a esos porcentajes? Voluntad política. Hay una voluntad del nuevo Ministerio de Ambiente en generar estas áreas marinas protegidas, pero todavía faltan las firmas, digamos, o la generación propia de estas áreas marinas. El proyecto que generamos, que se llama Un Solo Mar, está con colegas de Brasil, instituciones de Brasil, promoviendo áreas marinas protegidas en Brasil y que se vinculan con áreas marinas protegidas en Uruguay. Obviamente que si va a haber una exploración sísmica cercana, tanto en Brasil como en Argentina, puede afectar a las especies que están dentro de esas ojalá nuevas y prontas áreas marinas protegidas que vamos a tener. Ojalá que sí. Ahora tenemos mucho flujo de turistas en las playas, cerca de los océanos, y ahí me surgen dos cosas. Primero, ¿qué hacemos cuando se acerca un animal y no tenemos ni idea y como que vamos y nos sacamos fotos y filmamos y lo subimos a las redes? Y también, ¿qué prácticas de nosotros los seres humanos atentan contra toda esa biodiversidad ahora que vamos todos juntos en esta época? Sí, mi consejo
si bien no soy especialista en eso, mi consejo es dejarlos, no tocarlos, tratar de no aproximarse. Son animales salvajes. Uno nunca sabe si un lobo marino que está en la playa está con algún problema o simplemente está descansando. Lo que vamos a hacer, o un delfín, o un tiburón, o lo que sea. Lo primero que tenemos que hacer es no tocarlo, o dar aviso a alguna autoridad, por ejemplo, prefectura, o hay redes sociales que se encargan particularmente de esa situación, es decir, de ir a rescatarlos. Entonces lo que tenemos que hacer es alejarnos, tratar de tener un poco de conciencia y decir, bueno, lo dejamos, si es un lobo, si es un tiburón, lo que fuere, y llamar a estas redes sociales o a estas prefectura, por ejemplo. En el caso de otros que están en las noticias estos días, que son las medusas, no sé si has visto, que son las medusas en las fragatas portuguesas o las cubomedusas, son individuos que nos pueden hacer daño. Tocándonos con sus tentáculos pueden generar laceraciones urticarias e incluso en algunos casos hasta la muerte en niños chiquitos. Entonces, dejarlas. Lo principal es eso, observarlas, sacarle fotos, subir a las redes, todo bien, pero no tocarlas. Y obviamente que lo que estamos generando es, además de ese flujo, es una contaminación muchas veces, que es la contaminación tanto orgánica o inorgánica por plásticos. Entonces los consejos que hacemos es tratar de la basura, tratar de tirarla en lugares indicados, no dejarla en cualquier lugar y tratar de ser un poco más conscientes de lo que somos. El flujo no es turístico, sino el flujo es de todas las costumbres que tenemos desde el lugar que fuéramos hacia la costa, ¿no? En este caso. Tengo un dato que no sé si capaz vos lo podés confirmar o no, que por minuto se arroja un camión de basura al agua, como comparando el volumen, ¿no? A las aguas, y eso está aumentando cada vez más esta contaminación plástica, y hay como hasta islas completas de tamaño de una isla de plástico flotando, y esto lleva como el ecosistema, como esta isla va flotando, moviéndose, va también acarreando como el ecosistema de donde se creó, moviéndose a lugares que no están tan buenos y también generando un montón de enfermedades. Sí, totalmente. Eso no es un mito, la gente lo puede buscar en internet, buscar isla de plástico en el océano, y no hay una, hay varias islas de plástico en el océano que se van juntando, donde las corrientes generan como un remolino, y en ese remolino se concentran y se quedan estancadas. Y lamentablemente son más de 40 años los humanos que estamos tirando ese plástico y generan como un nuevo ecosistema, pero es un sistema que no es muy bueno, ¿no? Digamos, en términos ecológicos, es un sistema totalmente impactado y sucio. Las acciones de ese origen, de esas islas, son las nuestras. No hay otro culpable que nuestros malos hábitos, tirar una bolsa de papel, una botella en un lugar que no está bien, es decir, tirarlo en la vía pública, por ejemplo. Llueve, eso va a la alcantarilla va al río, que lo tenemos acá, y del río Uruguay va hacia el océano, no hay otra vuelta. Hay obviamente residuos desde la industria pesquera o desde barcos pesqueros que pasan o barcos de transporte. Sí lo hay también, pero también hay mal uso de nosotros, de todos nosotros. Totalmente. Entonces lo que hay que hacer es educar. Yo creo que es una de las alternativas mejores que tenemos, es educar a los niños para que no tiren los plásticos. Los hombres o las personas que tienen que tomar decisiones, juntarlos y llevarlos a lugares apropiados, reciclar y reciclar. No queda otra. El plástico demora más de 1000 años en disolverse, y después de transformarse de una botella grande se transforman en pequeños pedazos que inclusive los estamos consumiendo cuando comemos pescado, por ejemplo. Entonces hay que pensar, hay que educar y hay que tratar de cambiar estos malos hábitos que tenemos de tirar las cosas donde no van. Totalmente. Otra contaminación que se suma a esta también, que da como resultado las cianobacterias. Sí, las cianobacterias, expliquemos un poquito, son las responsables de que nosotros hoy vivamos.
Hace más de 3.500 millones de años, las cianobacterias cambiaron la atmósfera de la Tierra produciendo oxígeno, que es lo que hoy respiramos. Entonces, no son tan malas, digamos, porque a veces se las pone que las cianobacterias son las malas de la película. No, son buenas. ¿Qué pasa? Nuestras prácticas agrícolas de los últimos años, generando mucho fertilizante o estos productos que se echan sin decir ningún nombre, son que matan yuyos y que las plantas modificadas genéticamente no les hace nada. Por ejemplo, la soja, los eucaliptos, el maíz transgénico, tienen un gen modificado que este fertilizante no les hace nada y el matayuyos no les hace nada. Entonces todo eso, la escurrentía desde los campos a unas cañadas, a unos arroyos, a los ríos, generan un exceso de fósforo que, aunado a un aumento de temperatura de los ríos, genera una super explosión demográfica de las cianobacterias, que ellas están ahí, obviamente, recibiendo todos esos nutrientes y proliferando. Obviamente que eso es natural, o sea, las cianobacterias son naturales, pero esta sobreexplotación demográfica de las cianobacterias traen como consecuencia primero un cambio de la coloración del río. El año pasado, hace 2 años, el río Uruguay era verde. Yo tengo más de 40 años, nunca había visto el río de ese color verde y fue espantoso para mí ver un río que era hermoso, con aguas, no sé si cristalinas, pero aguas limpias. Verlo de ese color fue bastante feo. ¿Qué pasa? Esas cianobacterias a su vez tienen toxinas y esas toxinas pueden ser complicadas para nosotros o para los animales, ¿tá? Y eso trae obviamente una contaminación orgánica que inclusive llegó a las costas de Rocha hace 4 o 5 años, llegó a las costas del océano, que se pensaba que no iban a aguantar la salinidad y no, aguantaron la salinidad. Se adaptaron porque son bichitos que hace muchísimos años que están en nuestras aguas, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es generar que las cianobacterias crezcan más, ¿tá? O sea, se reproduzcan muy rápidamente porque le estás dando comida, literalmente. En grandes cantidades son nocivas, ¿tá? Pero no son las malas de las películas. Nuevamente los malos de la película somos nosotros, ¿tá? Los humanos que estamos modificando todo el ecosistema. Qué loco pensar por todas las aristas que atacamos el océano, que contaminamos la misma agua que consumimos, porque al final, es nuestro río y es un ecosistema, somos parte del ecosistema. ¿En qué momento sentimos que nos separamos del ecosistema y que lo podemos dañar y no pasa nada? O sea, es como, está todo muy integrado. Totalmente, de eso se trata. La gente piensa que nuestras pequeñas acciones diarias no van a afectar a una persona que viva en Argentina o que viva en Brasil o que viva en otra parte distante. No, estamos afectando todo el ecosistema global. El cambio climático global es eso, es un cambio climático a nivel mundial y fue producido por el hombre. Obviamente en la evolución de la Tierra hubo cambios globales, ¿tá? Pero demoraron millones de años. Nosotros en 100 años de revolución industrial, con quema de combustibles fósiles, con deforestación, con contaminación, modificamos el clima en 100 años. Es loquísimo y la gente no lo entiende o no lo quiere entender. Estamos pasando por una situación gravísima. Decenas de científicos el año pasado se expresaron junto a ambientalistas, junto a políticos y todos dijeron, che, la estamos embarrando, vamos por un mal camino, ¿tá? Se nos acaba. Es como esta película que está ahora Leonardo DiCaprio, que nadie les cree, que no miren para arriba porque está ahí el cometa. Esto es lo mismo. Lo peor es que tenés que mirar para todos lados y para todos lados es lo mismo. O sea, estamos generando un cambio global. Es triste que le estamos dejando a nuestros niños, ¿no? Y a los hijos de nuestros hijos, pero es así. Hay que buscarle la vuelta de cómo
cómo retroceder en esto o cómo frenarlo al menos. Totalmente. Entonces yo digo, por ejemplo, no digo que yo si me vine de Fraiventos me voy a venir a Paysandú caminando, no, ni en bicicleta, no, pero los pequeños mandados que yo tenga que hacer dentro de Paysandú o dentro de Fraiventos, hacerlo en bicicleta o hacerlo en una moto de estas eléctricas para bajar las emisiones de CO2, reciclar, generar un propio compost en tu casa, o sea, acciones pequeñas que van a repercutir a escala global. Hay un dicho muy famoso que dice: piensa local, actúa mundial, o sea, tus acciones locales van a repercutir a nivel mundial. Entonces, decirle a la gente que lo mínimo que uno puede hacer va a repercutir en nuestra tierra, en nuestro planeta. Qué importante todo lo que nos estás comunicando y qué importante es seguir comunicándolo, seguir contándolo, seguir educando. Y para mí, no solo a las generaciones más chicas, sino también a los que estamos tomando hoy las decisiones, que al final somos los que estamos dejando todo esto. Totalmente. Y desde ustedes, desde el punto de vista de la comunicación, es fundamental. Si tú no lo expresas, no se lo expresas a la comunidad, es difícil que podamos seguir viendo estas cosas hermosas que tenemos, ¿no? Unos paisajes alucinantes, unas especies que vos decís, eso no es Uruguay. ¿Sabes? Unas aguas cristalinas, con tiburones, con aves, con mamíferos marinos, con reptiles, con tortugas marinas que vienen a comer a nuestras costas, decenas de especies de tiburones que vienen a parir a nuestras costas. O sea, tenemos el jardín de infantes de los tiburones, ¿me entendés? Y vamos, ¿y qué hacemos? Y tiramos plástico, los pescamos, contaminamos, no los valoramos. ¿Tá? Lamentablemente se valoran las cosas cuando no las tenés. Totalmente. Entonces es el mensaje, ¿no? De tratar de hacerle ver a la gente todo lo que tenemos, comunicarles y tratar de decirles hay que cuidarlo. Totalmente. Muchísimas gracias, Andrés. Dale. La verdad, espectacular cada una de tus palabras, todos los mensajes que nos compartiste, toda esa información. Contanos dónde podemos encontrar más de esta información. Bien, nosotros tenemos redes, obviamente, que es Un Solo Mar, todo junto. Es el proyecto que tenemos ahora con Brasil y Uruguay, creación de áreas marinas protegidas. Océanos Sanos también, y OCC, que es Organización para la Conservación de los Cetáceos de Uruguay. En esas redes nos pueden ubicar y nos pueden seguir y se pueden enterar de las cosas que estamos haciendo para tratar de la conservación marina en Uruguay. Muchísimas gracias por toda esa tarea y por Dale. estar acá. Gracias a ti. Nosotros nos vamos a una pausa y ahora venimos. Gracias.